2020. Les informo que el tribunal se encuentra constituido en su forma primigenia con los magistrados señora Chaín Villarremota, señora Bugueño, en dependencias del Centro de Justicia, presencialmente en la sala de juicio los magistrados señora González y Ocampo, que les habla. Les voy a solicitar, por favor, a los intervinientes que se individualicen a objeto de su debido registro. Gracias, magistrada. Muchas gracias a su señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público, el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Gracias. Consejo de Defensa. Buenos días, señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lupia Aguirre Bravo por vía remota y durante la mañana se unirá el abogado Fernando Guerra Vilés. Gracias. Servicio de Impuestos Internos. Muy buenos días, su señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece la abogada Adriana Zúñiga Calderón y el abogado Manuel Navarrete Gómez, ambos por vía remota. Gracias. Querellante Ciudadano Inteligente y otros. Muy buenos días, su señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Por el querellante don Hugo Gutiérrez. Su señoría, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Por la parte querellante don Hugo Gutiérrez comparece el abogado Felipe San Martín. Gracias. Defensa entonces. Defensa del acusado señor Ortiz. Buenos días. Buenos días, señorías. Por don Jaime Ortiz Buchón comparece vía remota abogado Sergio Rodríguez Oro. Buenos días, señorías. Buenos días. Presente en la audiencia 87, Jaime Ortiz. Gracias. La defensa entonces, la acusada señor Isasi. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores por vía remota en representación de doña Matisa Cibervieri. Gracias. Por la defensa, acusada señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, magistrada. Presente por videoconferencia. Gracias. Gracias. Por la defensa, el acusado señor Lobos. Muy buenos días, su señoría. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane, vía remota. Mi representado también me acompaña vía remota, su señoría. Perfecto. Señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Raúl Fernando Lobos, por vía remota. Gracias. Y defensa de Corpesca, buenos días. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca comparecen los abogados Carolina Oreque y Waldo Baum. Perfecto. Entonces, encontrándonos todos presentes, seguimos con las alegaciones de clausura del Ministerio Público que están siendo expuestas por la fiscal señora Chong. muchas gracias, su señoría. Solicitándole que sea pausadamente, por favor, al igual que siempre. Perfecto, vamos a hacer el mejor esfuerzo para mejorar la velocidad. Habíamos concluido el día de ayer comentando algunos hitos expuestos por la testigo Carolina Gacitúa Arenas y refrendados por prueba documental, prueba pericial y prueba de otros testigos, que hablaban básicamente de lo que en categorías penales se denomina dominio del hecho por parte del acusado Jaime Ortiz. Y lo último que habíamos mencionado es que Jaime Ortiz le transmite a Gacitúa Arenas una serie de instrucciones respecto de los pagos, que es el eje del delito de cohecho en el cual nos encontramos centrando nuestro análisis. Le transmite instrucciones de Corpesca, como por ejemplo, que sea ella quien asista a retirar los cheques por petición del tesorero de la compañía, Domingo Viviani Goicolea. Se le consulta, a propósito de esta circunstancia, a la testigo Gacitúa Arenas acerca de si esta instrucción de Jaime Ortiz, esto es, esta instrucción de emitir boletas de honorarios sin que medie la prestación de algún servicio, solo a efectos de justificar erogaciones de parte de distintas compañías, es válida entonces como práctica para empresas distintas de Corpesca Sociedades. Y durante el juicio, y de esto probablemente hará caudal la defensa, se acreditó
también por vía testimonial y también por vía documental, que efectivamente esta, por así denominarla, práctica, esta fórmula, es utilizada también respecto de otras compañías. Lo dijo efectivamente Carolina Gacitúa en relación con la empresa SQM. Lo dijo también Bárbara Molina respecto de Agrícola Tarapacá y Costanera. Y lo dijo también Lorena Lara Saldías respecto de Entel. La pregunta es entonces si existe alguna diferencia en relación con estas emisiones de boletas. Y la respuesta es que efectivamente sí existen diferencias, y esas diferencias deben ser ponderadas a la hora de analizar la trascendencia que estas conductas pueden llegar a tener. Lo primero es que, tal y como confirma la testigo Carolina Gacitúa Larenas, la testigo Lorena Lara Saldías y doña Bárbara Molina Elias, se trata, perdón, su señoría, se trata en todos los casos de boletas de honorarios emitidas esporádicamente. Es decir, no existe, a diferencia de lo que ocurre con Corpesca Sociedad Anónima, ninguna condición de regularidad y ninguna condición de sistematicidad. Son boletas emitidas esporádicamente. Y además, todas estas boletas, a las cuales nos vamos a referir en cuanto a la documental producida durante este juicio, que permite al tribunal acreditar esta circunstancia que vamos a indicar, todas estas boletas son emitidas, tienen fechas inmediatas, anteriores o posteriores a la elección del año 2009. Es decir, corresponden a los meses inmediatamente anteriores y a los meses inmediatamente posteriores, hasta enero, de hecho, del año 2010. En efecto, el tribunal podrá observar el documento número 104 de la defensa, que fue incorporado el 5 de abril del 2019 en el contexto de la declaración del acusado Orpiz, que corresponde a una boleta de honorarios de Lorena Lara emitida a Entel. El documento 105 de la defensa, incorporado en la misma fecha y en el mismo contexto, que también corresponde a una boleta de Lorena Lara a Entel. El documento 98 de la defensa, incorporado también el 5 de abril del 2019, y que corresponde a las boletas 30 y 32 de Bárbara Molina Elias, respectivamente a Agrícola Tarapacá y a Costanera, boleta del 9 de diciembre del año 2009. Lo podrá observar también el tribunal en las boletas la prueba documental número 114 y 115, que corresponde a boletas de Carolina Gacitúa emitidas a SQM y que fueron incorporadas el 17 de mayo del año 2019. De la sola observación de estos documentos, pese a que comparten terreno con aquellas boletas que hemos analizado hasta el día de hoy, en cuanto a que no dan cuenta de servicios efectivamente prestados, se trata en todos los casos de emisiones, como decíamos, de carácter esporádico y que se circunscriben a un periodo de tiempo inmediato a la elección, esto es, diciembre del año 2009. No se identifica, por lo tanto, una sistematicidad. Pero lo que parece ser más decidor y más interesante de cara a lo que el tribunal debe resolver y a lo que estamos efectivamente discutiendo en este juicio, es que asociadas a esas peticiones de beneficios económicos, asociada a la emisión de esas boletas, no existe compromiso de ningún servicio funcionarial y por lo tanto no estamos aparentemente, o al menos en estándar probatorio, entendiendo que se trata de hechos constitutivos de un delito de cohecho o de un delito de soborno por parte de la empresa.
si lo quisiéramos llevar a debates legislativos, para encontrarnos en una situación que hubiera implicado por parte del acusado Orpis revelar este interés y por lo tanto abstenerse de intervenir en una discusión y abstenerse de votar, como acontece con Corpesca en el contexto, por ejemplo, de la ley larga de pesca durante el año 2012, tendríamos que entender que durante un total de a lo menos 4 años, o al menos durante el periodo en que se discutía, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones, que viene a ser la ley marco dentro de la cual se desenvuelve la función o el rol empresarial de una empresa como Entel, el acusado estuviera recibiendo beneficios económicos solicitados mensualmente, y en algunas ocasiones en más de una oportunidad durante un mes. Pero además, a propósito de los vínculos, de este nexo permanente, constante, sistemático en el tiempo, existente entre el acusado Jaime Orpis y Corpesca S.A., tendríamos que haber observado ejecutivos de Entel pauteando la forma como el imputado vota y discute e interviene en aquellas leyes que van a ser incumbentes respecto de la gestión de la compañía. Para hacer la misma analogía respecto de las boletas de SQM, sería como que se estuviera discutiendo, por ejemplo, el Código de Minería, es decir, una disposición que regule la manera como se desarrolla la actividad empresarial. De esas distancias y de esas diferencias estamos hablando. Por lo cual, la pretensión de instalación por parte de la defensa, la pretensión de instalación por parte del acusado de un discurso bajo la estructura, bajo el eslogan de platas políticas, se cae como se cae un castillo de naipes. No existe jurídicamente una expresión como la de platas políticas que tenga una trascendencia relevante a la hora de discutir los hechos materia de este juicio. Son situaciones que se encuentran a distancias fácticas, pero sobre todo a distancias probatorias, que es lo relevante en este juicio, que es necesario superar más allá de la pretensión de instalación por vía de repetición de un discurso que carece de un contenido. Durante la declaración de la testigo Carolina Gacitúbal Arenas, realizamos un ejercicio a propósito del destino de los dineros, de ir revisando con la testigo Gacitúbal Arenas la evidencia material número 70, que como ya indicamos fue incorporada el 7 de mayo del año 2019, en particular los cheques emitidos por Corpesca a su propio nombre o a nombre de terceros, en pago de los beneficios económicos solicitados por el acusado. Y se fueron revisando estos documentos y se fueron además comparando por parte de la testigo con las cartolas de sus cuentas corrientes, con las cartolas de las cuentas corrientes de algunos de los destinatarios aparentes o nominativos de estos cheques y con comprobantes de depósito. En particular, estos antecedentes contenidos en la evidencia material número 70 fueron comparados con las cartolas incorporadas o contenidas en la prueba documental número 149 incorporada, la primera de las cartolas, la número 40, el 3 de septiembre del año 2019, y las restantes incorporadas por su lectura el 23 de septiembre del año recién pasado. Recordará el tribunal que la documental 149
corresponde a una remisión que hiciera el Banco Santander Santiago, suscrita en este caso por el fiscal de dicha entidad bancaria, donde informa productos y operaciones de Carolina Gacitúa y adjunta las cartolas representativas de sus movimientos del periodo en que el banco mantenía dicha información por disposición de la Ley General de Bancos, esto es, entre el 31 de julio del 2019 y el 29 de mayo del 2015, fecha en que fue verificada esta solicitud. Lo que se pudo observar en consecuencia de esta comparación entre los cheques emitidos en pago de los sobornos por parte de Corpesca y las cartolas de Carolina Gacitúa es que existe una identificación, tanto en lo temporal como en el contenido, particularmente la cantidad, una identificación que permite en consecuencia dar cuenta del flujo de los dineros. Pero además, esta identificación se puede advertir si nosotros comparamos, por ejemplo, los timbres visibles en los cheques que dan cuenta tanto del lugar de cobro como del lugar de depósito. Y aquello se veía reflejado, lo recordará el tribunal, también en las cartolas con las sucursales donde se verificaba el movimiento de que se trata. Complementando el documento 149, fue incorporada también desde el otro medio de prueba número 62, con fecha 16 de septiembre del año 2019, las cartolas número 44 y número 64, correspondiente a la misma cuenta corriente de Carolina Gacitúa Larenas, que no habían sido adjuntadas en su oportunidad por la Fiscalía del Banco Santander. Como señalamos, la testigo indicó que pese a no serle requerida una rendición de cuentas por parte del acusado Jaime Orpiz, ella por respaldo guardaba una serie de comprobantes de depósito. Algunos de estos comprobantes de depósito también fueron incorporados en esta lógica de comparación, pero también lo fueron un conjunto de documentos de depósito que fueron acompañados a la investigación y justificados como medio de prueba durante el juicio por parte del mismo Banco Santander. Nos referimos fundamentalmente a los comprobantes de depósito que se ubican bajo la numeración 366 de la prueba documental del Ministerio Público, particularmente los documentos 6J que fue exhibido a la testigo Carolina Gacitúa Larenas el 17 e incorporado el 17 de septiembre del año 2019, misma fecha en que fueron incorporados los documentos 366 letra M, 366, 3 letras M, 366, 4 letras S, 366, 4 letras T, documento 366, 4 letras U, documento 366, 3 letras V, documento 366, 4 letras W, documento 366, 4 letras X, documento 366, 4 letras Z, documento 366, letra O. La testigo Carolina Gacitúa Larenas, cuando refiere a la forma como, en definitiva, transcurrían los dineros pagados por Corpesca, los beneficios económicos, los sobornos pagados por Corpesca, hacia los destinos instruidos por el acusado Jaime Orpiz, refirió que mantenía una cuenta en el Banco Santander y otra cuenta en el Banco Itaú. En razón de aquello, en este mismo ejercicio que estamos comentando y que pedimos al tribunal tenga presente, se exhibió la prueba documental 422, letra B, número 1, que corresponde en este caso entonces a la carta o documento mediante el cual el Banco Santander remite las cartolas de Carolina Gacitúa, perdón, el Banco Itaú remite las cartolas de Carolina Gacitúa en dicho banco. Y nuevamente se fue haciendo el mismo ejercicio, lo mismo con el documento 422, letra B, número 2, que contenía un conjunto de boletas de depósito
incorporándose en todos los casos el día 23 de septiembre del año 2009, los números 2, el 422 letra C, número 1 y número 1.2, y el documento 422 letra C, número 1.1.5, todos los cuales corresponden a documentos de depósito en la cuenta corriente de Carolina Gas y Túa que permitieron acreditar en definitiva este flujo. Paralelamente, fueron exhibidos también a la testigo un conjunto de documentos que fueron reconocidos toda vez que habían sido aportados a la investigación por la misma testigo, que daban cuenta, como indicamos el día de ayer, de depósitos en cuentas de titularidad del propio acusado, como es el caso, por ejemplo, del documento 161, letra J, que corresponde a una boleta de depósito por 10 millones de pesos, realizada el 9 de julio del año 2010 en la cuenta corriente del Banco Security de titularidad de Jaime Orpiz. Finalmente, y en el mismo sentido, fue incorporado también la evidencia intitulada Otros Medios, número 76, también el 24 de septiembre del año 2009, que corresponde a un disco compacto que contenía la totalidad de movimientos y transferencias desde la cuenta del acusado Jaime Orpiz en el Banco Security, y desde el cual se exhibieron documentos que permitieron acreditar este flujo instruido por Orpiz Buchón, al cual venimos haciendo referencia. La declaración de la testigo Gas y Túa, también, y a propósito de preguntas formuladas en este caso por el Consejo de Defensa del Estado, también se extrae una información relevante en torno a, o más bien otra información relevante, en torno a esta cultura que hemos denominado en este alegato cosmética de control de parte de la compañía. El Consejo de Defensa del Estado le pregunta a la testigo si es que en algún momento Jaime Ortiz tomó contacto con ella desde Corpesca. Y le consulta también si tomó contacto con ella o conoce a don Eric Fancani. Y la respuesta también fue que negativa, es decir, que nadie de Corpesca, ni con ocasión de las rectificatorias, ni con ocasión de las investigaciones que habrían sido instruidas al momento en que se devela este nexo entre Corpesca y la COSAI SACI por la prensa en el mes de mayo del año 2013, que determinan la renuncia de Francisco Mujica el 14 de mayo del año 2013, nadie se contacta tampoco con Carolina Gas y Túa ni para verificar la realización efectiva de los servicios o para determinar las razones en virtud de las cuales aparece retirando documentos de terceros sin que se encuentre acreditado el poder que estaba supuestamente establecido como un mecanismo de control. Cabe destacar al tribunal que se contó a mayor abundamiento y con corroboración de las versiones testimoniales que hemos referido hasta acá. Y también respecto de la información que fluye, tanto de la prueba documental como de la prueba material y de los otros medios de prueba que hemos referido hasta este momento. Y esta corroboración está dada por la declaración como testigo del comisario Edson Figueroa Espinosa, que se extendió, como ya hemos señalado, entre el 29 de abril y el 28 de mayo del año pasado. El testigo Edson Figueroa no solo expuso sucintamente, cuestión que resulta ser coincidente y un elemento de corroboración por el sostenimiento en el tiempo de las versiones, no solo expuso sucintamente entonces aquello que le fue señalado por los testigos, sino que además reconoce e incorpora
los elementos de prueba, documentales, materiales, los otros medios, que le fueron proporcionados por estos testigos al momento de prestar su declaración. Pero además, y en lo relativo al análisis que realiza este testigo respecto del flujo de dineros, reconoce e incorpora los otros medios de prueba número 289, otros medios de prueba número 291 y otro medio de prueba número 293, todo esto el 9 de mayo del año 2019, que permiten al tribunal visualizar en los dos primeros casos a través de un formato de planilla Excel y en el tercer caso como un formato de línea de tiempo, el detalle de los beneficios económicos pagados por Corpesca S.A., tanto a Marta Isasi, otro medio 289, a Jaime Orpiz, otro medio 291, como la línea de tiempo referida principalmente a Orpiz. Con esto cerramos el análisis respecto de aquellos emisores de boletas que a petición del acusado Jaime Orpiz Fuchón, entre personas interesadas en emitir esas boletas, habría reclutado de alguna forma la testigo Carolina Gacitúa Arenas. El restante grupo de emisores de boletas, interesados entonces en emitir estas para obtener la devolución de este 10% a la vuelta de la declaración de impuesto a la renta en abril del año siguiente a la emisión, contó por vía de reclutamiento con la participación punible, porque hay una condena de por medio, de la testigo señora Viviana Quirós Ruiz. Ello, aun cuando el tribunal puede observar, a partir del análisis probatorio que ya hemos realizado hasta este minuto, que parte de los flujos de los dineros obtenidos por la emisión de estas boletas reclutadas por María Viviana Quirós Ruiz, llegan a su destinatario final, a su beneficiario final, Orpiz Fuchón, a través de Carolina Gacitúa, como es el caso de Rodrigo Ortega Martínez. Es decir, Gacitúa opera por instrucción de Orpiz Fuchón, por una parte, obteniendo boletas para que se egresen los fondos desde Corpesca, pero además opera por instrucción de Jaime Orpiz Fuchón, que a su vez accede a la petición de Corpesca verbalizada a través de Viviani, siendo quien retira y muchas veces canaliza estos fondos a sus destinos finales. Caso similar al de Rodrigo Ortega Martínez es también el de Lorena Lara. Nos referimos en su momento, y ya hemos analizado, parte de la declaración de Lorena Lara Saldías. Y recordará el tribunal también las, vamos a decirlo entre comillas, accidentadas, ¿no es cierto?, declaraciones de los hermanos Daniel y Rodrigo Ortega Martínez desde el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en Chillán por vía de videoconferencia, casi como un adelanto a los tiempos de los que estamos viviendo el día de hoy. Y además, perdón, su señoría. No, perdón, yo te rasqué, no. Siga nomás. Ah, perdón. Volviendo. Por lo tanto, de lo que toca analizar a propósito de estos emisores de boletas que son reclutados, estos interesados en emitir boletas que ya no son reclutados por Carolina Gacitúa, sino por María Viviana Quirós Ruiz, la situación de Lorena Lara Saldías, la situación de los hermanos Daniel y Rodrigo Ortega Martínez y la emisión de boletas para erogar beneficios económicos por parte de Felipe Rojas Andrade y
Lucía Montenegro Volados, lo que vamos a tratar además en un punto separado. La testigo María Viviana Quirós Ruiz declaró, su señoría, artículo 332 de por medio, es decir, con un refresca memoria de por medio, recordando por esa vía un diálogo con el acusado, de quien durante más de 10 o quizás 20 años fue su jefa de gabinete. Refirió la testigo, además, de tentar un conjunto de cargos a nivel regional, hablamos de la región de Arica y Perina, perdón, la región de Iquique, la región de Tarapacá, una serie de cargos a nivel regional en el mismo partido político en el que milita el acusado, la Unión Demócrata Independiente. Y parte, ¿no es cierto?, declarando, insistimos, ejercicio del 332 de por medio, es decir, previo refresca memoria, indicando que los fondos para campaña, en parte, se obtenían de esa forma. Y Jaime Orpiz, el acusado Jaime Orpiz, le decía, me conseguí 5 millones y Viviana Quirós, entonces, se conseguía a la persona que hiciera la boleta por ese monto y ellos le entregaban la boleta, cambiaban el cheque y el dinero en efectivo se lo entregaban a la misma Quirós Ruiz. Agrega, explicando este mecanismo, que conseguía las boletas con gente cercana y menciona entre estas personas cercanas a su exnuera Lorena Lara Saldías, a su amiga Francisca Cuellar Toro. Menciona también a sus amigos, los abogados Rodrigo y Daniel Ortega Martínez. Con respecto a la aprehensión material de los fondos, a la obtención de los fondos, reconoció, testificando ante el tribunal bajo juramento, haber recibido todo o parte de estos fondos. Y en cuanto al destino de las platas, indicó que se pagaban deudas, particularmente deudas de campaña del acusado Orpiz, indicando además que el acusado Orpiz estaba en perfecto conocimiento del destino de estos dineros. Sin perjuicio de que Viviana Quirós Ruiz contaba con inicio de actividades, cuestión que fue consultada en estrado por la Fiscalía, indicó que ella no emitía boletas para estos efectos. Tampoco emitía boletas su hijo, Eugenio Andrés, y que teniendo hijos mayores de edad y profesionales, el acusado Jaime Orpiz, sus hijos tampoco emitían boletas de honorario para estos fines. Consultada la testigo Viviana Quirós Ruiz respecto de Francisca Cuellar Toro, afirmó que le dijo que necesitaba unas boletas para ser entregadas a un empresario que, textual, nos iba a dar un aporte. Agregó además que esto se hacía abiertamente, que todos nos decían que si necesitaban boletas les avisáramos y que esta práctica era común desde que ella entró a la política en el año 1989. Agrega entonces, intentando normalizar una conducta de carácter delictivo, que las personas aceptaban y decían, ok. Su declaración, los contornos de hecho de su declaración, es armónica con lo que nos dijo la abogada María Francisca Cuellar Toro en su declaración del 4 de septiembre del año pasado. A esta testigo se le exhibió desde la evidencia material número 26, recordemos que declara por videoconferencia
desde Iquique, donde nos dijo que ella tenía el asiento laboral y su asiento personal, su domicilio. Se le exhibió entonces desde la evidencia material número 26, la boleta de honorarios número 39, de 28 de septiembre del año 2009, por 5 millones de pesos. Indica la testigo, señora Cuellar, que nunca como abogada ha prestado servicio alguno para Corpesca Sociedad Anónima y que sí emitió la boleta a petición de María Viviana Quirós Ruiz. ¿Qué es lo que le dijo María Viviana Quirós Ruiz para explicar esta solicitud de un documento tributario donde se iba a consignar la realización de un trabajo en circunstancias que aquello era completamente falso, es decir, plasmar un hecho falso en un documento tributario, en un instrumento privado mercantil a una abogada? Bueno, lo que le dice es que había una plata para el senador Orpiz y que había que justificar el paso de ese dinero para sus actividades. Nos detenemos, su señoría, un segundo en este punto, para efectos de hacer una reflexión que probablemente va a impactar y en la que vamos a ahondar a propósito del delito tributario, que concurre, como decíamos, y cuando hablamos de concurrencia nos referimos a concurso, que concurre con las conductas constitutivas de delito de cohecho. Si es que una persona, natural o jurídica, quiere aportar fondos para el desarrollo de una campaña política, y existe en el ordenamiento jurídico nacional, desde hace varios años, una ley que regula la manera como se realiza esa contribución a la democracia, que es la ley de transparencia, límite y control del gasto electoral, donde existe una agencia pública, el Servicio Electoral, que es la entidad que recoge estos aportes, fiscaliza la entrega de esos aportes a los candidatos y fiscaliza posteriormente, rendición de cuenta de por medio, el destino efectivo de esos dineros a la finalidad pública que supone que exista equidad entre los candidatos al momento de competir por los escaños y por los cargos públicos de elección popular. Se hace necesario entonces, existiendo una institucionalidad de esas características, que la jefa de campaña, intitulada jefa de gabinete para efectos de los pagos que realizaba el Senado, pero la jefa de campaña de un senador en ejercicio le pida a una abogada un documento tributario para justificar el paso de dinero para sus actividades. Pareciera ser que una figura de estas características es bastante similar a un delito de lavado de activos por el cual, dicho sea de paso, Viviana Quirós Ruiz se encuentra condenada. Pero además, y concluyo acá esta reflexión que se liga con el análisis que vamos a hacer sobre el delito tributario. Si es que no conozco la normativa de transparencia, límite y control del gasto electoral, si no tengo tiempo para ir al servicio electoral, si no me gustan los formularios que debo llenar para tales efectos, y de todas maneras quiero adherir, quiero contribuir con la democracia y adherir a una determinada campaña para efectos de que pueda socializarse el mensaje que mi candidato quiere dar, debo recurrir entonces a justificar el paso de ese dinero con un documento tributario que se ingresa a la contabilidad de una empresa y no basta la emisión de un cheque nominativo a nombre del candidato desde mis propios fondos y no los fondos de mi empleador. Pareciera ser que este tinglado, en consecuencia, se hace pensando en la maximización de los beneficios, con una lógica
con una lógica de win-win, ganar, ganar. Aporto, no lo hago por la vía regular, burlo la norma, burlo el impuesto. Win-win. En el caso particular, entonces, de esta boleta que se pide para justificar este paso de dinero, es María Viviana Quirós Ruiz la que, por instrucciones de Jaime Orpis, le indica, de acuerdo a la declaración de la propia testigo Cuellar, los datos del supuesto destinatario de los servicios. Por instrucciones de Jaime Orpis, le indica el monto. Por instrucciones de Jaime Orpis, le indica la glosa, es decir, el supuesto servicio que va a servir para justificar este paso de dinero. Y aclara Quirós Ruiz finalmente, aclara Cuellar que en definitiva es ella quien recibe los dineros y se los traspasa a Quirós Ruiz. Estamos girando todavía en torno a lo que hemos denominado el segundo y tercer eje del delito de cohecho. Solicitud de un beneficio económico para sí o para un tercero. Y esta posibilidad de que la solicitud de beneficio económico sea también para un tercero, es precisamente, creemos, lo que se acreditó en este juicio respecto de las boletas falsas emitidas y pagadas por Corpesca S.A. por parte de Felipe Rojas Andrade y Lucía Montenegro Volados. Esto fluye, su señoría, de las declaraciones particularmente de los testigos Francisco Mujica Ortúzar, Miguel Ángel Escobar y también de la testigo señora Lucía Montenegro. Detengámonos, su señoría, primero en la declaración de Francisco Mujica Ortúzar. En este caso, y nuevamente ejercicio de 332 de por medio, el testigo recuerda, preguntado sobre si conoció la contratación de estas presuntas asesorías comunicacionales prestadas por Felipe Rojas Andrade, consultado sobre el particular, responde lo siguiente. Primero, indica que a Felipe Rojas Andrade lo conoce como nombre, pero no lo conoce personalmente. En el fondo es alguien que le suena, ¿sí? Su señoría, si me espera un segundo porque hay un poco de ruido fuera de mi oficina, voy a cerrar la puerta. No hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estábamos analizando la declaración de Francisco Mujica Ortúzar respecto de Felipe Rojas Andrade. Y lo primero que señala es que no lo conoce personalmente, pero lo conoce o lo ubica solo de nombre. Agrega que entiende que es una persona que prestó servicios para Corpesca en Iquique y que ahora sabe que es una persona muy cercana a Jaime Orpis. Y luego agrega, entiendo nuevamente, que reportaba directamente a Miguel Ángel Escobar. ¿Y qué agrega después? Nos dice que esto, la contratación, la presunta contratación de Felipe Rojas, es una petición que me hace a mí, a Francisco Mujica Ortúzar, el acusado Jaime Orpis. Y él la reenvía a Iquique para ver si hay algo en lo que él pueda colaborar. El acusado realiza una petición para efectos de obtener un beneficio económico, entonces, a favor de un tercero. Por su parte, esta declaración, entonces, debía complementarse con la versión que entregara al tribunal aquella persona destinataria de esta instrucción
de Francisco Mujica de ver en qué puede colaborar. Y la expresión colaborar la decimos entre comillas. Pues bien, Miguel Ángel Escobar, que fue el 20º testigo, descontando a los acusados, que se sentó en el estrado del tribunal entre el 26 de junio y el 17 de julio del año pasado, refiere, a propósito de Felipe Rojas Andrade, refiere primero que sabe que fue consejero municipal en Iquique y sabe además que fue gobernador provincial. Y cuando le consultamos por la época en que se habría desempeñado como gobernador provincial, lo circunscribe al primer periodo del presidente Sebastián Piñera, esto es, años 2010 a 2014. Agrega Escobar, siendo armónico en esto, con la declaración de Francisco Mujica Ortúzar, que la contratación de Felipe Rojas, después va a ahondar en cuáles habrían sido los servicios de asesoría prestados por Rojas, pero que la contratación de Felipe Rojas surge, dice, a partir de una conversación, esa es la expresión que usa el testigo, una conversación, con el gerente general de la empresa. Preguntas más adelante, cuando se le consulta específicamente por quién toma la decisión de contratar a Rojas Andrade, termina corrigiendo esta expresión, conversación, e indica que fue una instrucción de Francisco Mujica Ortúzar, quien era su superior en la orgánica jerárquica de la compañía Corpesca Sociedad Anónima. Y a ello agrega, recordemos que este es uno de los testigos que repitió probablemente quizá en el segundo lugar del ranking más veces, no sé, no estoy seguro o no recuerdo, agregó entonces que cree que fue Francisco Mujica el que definió el honorario. Es decir, sí reconoce que la contratación fue una instrucción de Francisco Mujica y cree que el honorario lo definió también Francisco Mujica. Y luego empieza a describir, diríamos con bastante vaguedad, si se me permite un calificativo, los servicios. Indica primero que fue una asesoría de carácter verbal, una asesoría verbal además que se materializa por vía telefónica, todo ello circunscrito al año 2009. En esta primera parte del interrogatorio no hace extensivo estos servicios más allá del año 2009 y que, en definitiva, Felipe Rojas Andrade estaba disponible para contestarle al teléfono y responderle algunas preguntas. Luego, Escobar nos habla de que en el 2012 o 2013, primera contratación 2009, segunda contratación 2012-2013, se gesta, dice, una segunda contratación, y aquí es más radical, más claro, también producto de una instrucción de Francisco Mujica. Aquí ya no mediatiza con conversaciones, no crea acá, directamente por una instrucción de Francisco Mujica. Donde en esta ocasión también, y aquí ya también es más categórico, se le instruye que el honorario son 2,5 millones de pesos mensuales. Recordamos, el primer honorario eran aproximadamente 500.000 pesos cada boleta de honorario. Transcurridos 3 años, se incrementa el valor de la asesoría en 5 veces y el honorario instruido es prácticamente 2,5 millones de pesos. Y la pregunta que surge entonces a partir de esta segunda contratación instruida por Francisco Mujica, a petición de Jaime Orpiz, por 2,5 millones de pesos, es por qué no encontramos dentro de los libros de honorarios que fueron incorporados como prueba, boletas de Felipe Rojas Andrade
durante el periodo 2012 y 2013, en el cual además fue gobernador regional. Bueno, lo explica Escobar. ¿Y qué es lo que dice? Que Escobar dice que Felipe Rojas, autoridad pública, le pregunta si puede emitirle boletas un secretario de él, que termina siendo una secretaria, Lucía Montenegro Volados, quien por lo demás ratifica esto, es decir, que su jefe, que Felipe Rojas Andrade, siendo su jefe, le pide que ella emita boletas de honorario por 2,5 millones, un total de 5 boletas de honorario por 2,5 millones, a Corpesca S.A. por servicios que ella nunca prestó. Lucía Montenegro circunscribe esta declaración señalando conocer a Felipe Rojas Andrade hace varios años. Señaló haber sido secretaria en la gobernación y que al momento en que Felipe Rojas Andrade sale de la gobernación, ella pide ser trasladada hacia el área de extranjería al momento en que Felipe Rojas sale de ese cargo. Cuando le consultamos este dato que podría ser anecdótico, resulta relevante, porque cuando se le consulta a Lucía Montenegro Volados en qué momento, cuál era el vínculo que ella tenía con Felipe Rojas, cuál era el momento histórico cuando Felipe Rojas le pide la emisión de estas boletas a Corpesca, en circunstancias que ella no prestaba ningún servicio a esa compañía, la respuesta es cuando era su secretario. Esto es, mientras él fue gobernador de Iquique. Vale decir, el gerente general de Corpesca le instruye a Miguel Ángel Escobar, gerente de flota de Corpesca en Iquique, el año 2013, a petición de Jaime Orpes, porque eso lo reconoce Mujica, que en ambos casos, ambas contrataciones son a petición de Jaime Orpes, que contrate como un supuesto prestador de servicios a Felipe Rojas Andrade, quien a esa fecha era gobernador de Iquique, y el gerente de la planta de Iquique, el gerente, hoy ascendido además dentro de esta orgánica estructural, ¿no es cierto?, de Corpesca, ascendido, porque fue ascendido, por eso hoy día dice Escobar que trabaja en Santiago, en un cargo de mayor relevancia, en definitiva, que el que tenía cuando era gerente de flota en Iquique. Bueno, este gerente, de muchos años en la compañía, acepta que el gobernador provincial emita, gobernador provincial de la provincia donde la compañía tiene el principal asiento de sus negocios, acepta entonces que emita boletas por esos supuestos servicios, no boletas de honorarios propias, sino que boletas de honorarios de una tercera. Entonces, acá surge la reflexión, su señoría, de cuáles son los controles, cuáles son los límites que efectivamente existían de parte de la organización que tiene a su cargo el adecuado control de lo que pasa aguas abajo en una compañía. Y me permito citar, su señoría, exactitud de la información. Es política de la empresa que haya un especial celo en la empresa y sus filiales para procurar representar en forma oportuna, exacta y fidedigna la situación financiera de la empresa hacia el mercado de valores. Nuestros libros y registros contables y legales, así como los registros operativos y toda la información para la gestión deben ser fidedignos y cumplir, tanto en la forma como en el fondo, con la normativa, las prácticas contables vigentes y con nuestras políticas y procedimientos, sin ninguna otra consideración adicional. Las transacciones entre la empresa y sus filiales o con terceros deberán ser oportuna y precisamente registradas en nuestros libros contables. Bajo ninguna circunstancia está permitido ocultar información y o proveer
datos inexactos o incompletos. Esta cita, estas afirmaciones meramente declarativas, provienen de la evidencia material número 12, provienen de un correo del 8 de febrero del 2012, enviado por Jaime Ortiz y dirigido, entre otros, a Miguel Ángel Escobar, y que contienen el Código de Ética de Corpesca. Este documento demuestra que el Código de Ética de Corpesca no tiene carne. El Código de Ética de Corpesca forma parte de un esquema de controles puramente cosmético. Se le envía en febrero, con conocimiento en consecuencia de cuáles son lo declarado por la compañía, y sin embargo, no produce ningún tipo de vínculo o exhortación a quien va dirigido. Es necesario analizar el segundo y tercer eje del delito de cohecho, también respecto de la conducta de la acusada Marta Isasi. En el caso de la acusada Marta Isasi, las solicitudes de beneficios económicos se corresponden con dos fórmulas diversas. De una parte, y como fórmula número 1, existe un acuerdo con Francisco Mujica de entregar este último, es decir, aceptar la solicitud de parte de la funcionaria pública de diversos beneficios económicos a través de simular la contratación de servicios de sus dos jefes de gabinete. A saber, Giorgio Carrillo Bercellino primero, Esteban Zavala González después. Y la segunda fórmula o vehículo delictivo utilizado por la acusada Marta Isasi es derechamente, sin intermediarios de por medio, solicitar directamente a Francisco Mujica Ortúzar la suma de 40 millones de pesos y, posteriormente, solicitar anticipos a cuenta de esta petición, casi como si fuera una suerte de cuenta corriente mercantil, ¿no es cierto? Yo abro una especie de línea de crédito, sin deber de restitución en este caso, una línea de donación, contra la cual voy solicitando, y por escrito, anticipos que se materializan en definitiva en pagos de bienes y servicios, que son utilizados estos bienes y servicios en actos públicos en beneficio de la propia acusada Marta Isasi. Actos públicos, además, que van revestidos de un pretexto de caridad. Analicemos entonces, su señoría, las declaraciones y los antecedentes probatorios contra los cuales se anclan estas afirmaciones en relación con las dos fórmulas delictivas utilizadas, desplegadas, diseñadas por la acusada Marta Isasi para la obtención de sus fines espurios. Conforme, su señoría, el artículo 297 del Código Procesal Penal, el ejercicio valorativo que el tribunal debe hacer debe incluir todo el material probatorio rendido en el juicio, lo que incluye sin duda la declaración de los acusados. La adopción en el ordenamiento jurídico nacional de un sistema acusatorio supone que
la declaración de un acusado, tanto como el ejercer el derecho a guardar silencio, son expresiones, por una parte, de la autonomía de la voluntad y, por lo tanto, un reconocimiento a su dignidad, y además son manifestaciones del derecho a defensa, que en última instancia radica en el mismo imputado. La defensa material, por su parte, como un derecho reconocido en nuestro ordenamiento, implica la posibilidad de hacerse cargo de la acusación, aceptarla, la posibilidad de negar esa acusación y también la posibilidad de matizar esa acusación con miras a obtener en sede de adjudicación una pena menor. La declaración de los acusados, por lo tanto, es un medio de defensa que se ejercita voluntariamente, según sus intereses y según las consideraciones estratégicas de la defensa técnica, pero esta declaración también es prueba y debe ser valorada por el tribunal. En palabras de los profesores Mauricio Duce y Cristian Riego, en su texto Proceso Penal, hablamos del texto editado por la Editorial Jurídica, página 470, si el acusado declara, la declaración del acusado se transforma, dicen los profesores Duce y Riego, ahora sí en un medio de prueba. Por lo tanto, se trata de información que los jueces, las juezas en este caso, deberán valorar en su sentencia, pudiendo analizar su credibilidad, y de esta declaración se pueden extraer conclusiones útiles para formar la convicción del tribunal. La valoración que los jueces pueden hacer, y continuamos citando a Duce y Riego, de lo que el imputado, la imputada manifiesta en su declaración puede jugar tanto a favor como en contra de los acusados. Y es posible que consideren que lo que el imputado, la acusada en este caso, diga no es creíble, y esto puede incluso contribuir a otorgar más fortaleza a la versión de la parte acusadora. Por lo demás, que pueda ser utilizada la declaración de los imputados como material probatorio, explica de todas formas los términos expresos del artículo 93 del Código Procesal Penal y, por cierto, explica también el instituto de prohibición de que una persona puede ser condenada exclusivamente en base a su propia confesión. Si no puede serlo exclusivamente, sí puede serlo con. Respecto entonces de la valoración de las declaraciones, y todavía en este ámbito introductorio, a propósito de estos ejes relativos al delito de cohecho, y respecto de Marta y Sassi, aun cuando son predicables estos argumentos también en relación con la declaración del acusado Jaime Orpiz, respecto entonces de la valoración de las declaraciones de los imputados, la doctrina procesal ha elaborado un conjunto de criterios que permiten evaluar estas declaraciones a partir de lo que se engloba bajo la expresión psicología del testimonio. Es importante la nomenclatura y las denominaciones. Psicología del testimonio y no psicología del testigo. No se trata acá de hacer un juicio respecto de la subjetividad de quien declara, de la subjetividad del acusado que decide tomar una defensa activa y por lo tanto echar a competir su versión con las versiones de los acusadores, sino sobre lo declarado, sobre cuán creíble o cuán no creíble es lo declarado en punto a la consistencia interna de esa declaración y también en relación con las versiones que proponen los restantes elementos de prueba que hayan sido vertidos en el contexto del juicio. De este modo, y volviendo entonces a estos elementos o criterios que permiten evaluar la credibilidad, la veracidad de las declaraciones, la fuerza probatoria que en definitiva pueden llegar a tener, adquiere relevancia como primer punto la memoria. Resulta bien evidente que el paso del tiempo puede distorsionar
los recuerdo. Eso parece bien evidente, y de hecho es un punto que, atendida a la situación de pandemia, pone cuesta arriba precisamente el análisis que tenemos que hacer en estos cierres y el que tiene que hacer el tribunal al momento de adjudicar. Pero lo cierto es que no resultan creíbles cuando, pese al transcurso del tiempo, existen detalles precisos en aquellos puntos que favorecen el sostenimiento de una determinada versión y el olvido de, ya no detalles, sino de generalidades que perjudican. Lo mismo es susceptible de ser predicado respecto de explicaciones múltiples respecto de un mismo hecho. Es decir, parafraseando, digamos, a algunos dirigentes del fútbol, eso no pasó, y si pasó, no me acuerdo, y si me acuerdo, yo no estuve ahí, y si estuve, en realidad no estaba consciente, y etcétera. Podemos seguir hilando, digamos, argumentos que, sumados todos ellos, llevan a la ausencia total de sostenimiento de una versión. Profesor Jordi Nieva señala al efecto, y me permito citar textualmente: no es creíble que no se recuerden ciertas cuestiones o se den detalles absolutamente vagos y, en cambio, exista un recuerdo perfecto y coherente de otros aspectos. Como segundo elemento o criterio de evaluación de las declaraciones, es relevante contrastar el testimonio, y ya lo anunciábamos, con otras pruebas rendidas en el juicio. Otras pruebas que pueden corroborar, como aquellas que hemos indicado precedentemente que resultan ser armónicas, contradecir o desacreditar lo dicho. Esto se engloba, ¿no es cierto?, bajo un concepto que el tribunal debe conocer perfectamente, que es el de corroboraciones periféricas. Como tercer criterio, resultan ser importantes también los detalles de contexto. Detalles de contexto en el cual se suceden los hechos, para evaluar la credibilidad de este testimonio, así como también la coherencia, la lógica interna que tenga el relato. En palabras de Jordi Nieva, los testimonios falsos suelen presentarse de una manera continuamente estructurada y generalmente de una manera cronológica. Finalmente, y este punto nos parece particularmente relevante, hay que valorar lo que pueden ser detalles oportunistas en favor del declarante. Esto es, datos normalmente innecesarios, pero que pretenden beneficiar a una de las opciones que se están debatiendo en el proceso. Detalles oportunistas. En una declaración que, si el tiempo alcanza, vamos a tratar de analizar con más detalle, pero en punto al eje que estamos desarrollando en este momento, en una declaración que se extendió, recordará el tribunal, por varias jornadas, entre los días 19 y 24 de abril, la acusada expuso en lo que compete a este juicio, porque hay que separar hechos que no tienen vinculación directa con este juicio, en lo que compete a este juicio, y como una especie de marco teórico justificante de una pretendida neutralidad penal de sus conductas, malamente reclamada por su defensa, entonces expone que, como parte de sus actividades constantes, cotidianas, regulares, realizaba diversos eventos. Sostenemos seriamente que son eventos de caridad y eventos de campaña, caridad y campaña, para los niños. Diversos eventos de caridad y campaña para los niños, los que financiaba a través de solicitudes de aportes a distintas empresas, las cuales no logra mencionar en cambio con detalle. ¿Cuál es el objeto de estas afirmaciones? El objeto de estas afirmaciones no es otro
que intentar normalizar o relativizar los hechos de la acusación y revestirlos además de una finalidad de carácter loable, que entre paréntesis está cubierta en nuestro ordenamiento jurídico por diversos cuerpos normativos que regulan precisamente las donaciones para fines culturales, las donaciones para fines educacionales y las donaciones en general. Es decir, es un fin que se trata de instalar como loable para blanquear un procedimiento delictivo, aun cuando el ordenamiento jurídico prevé formas que permitirían materializarlo de todos modos sin necesidad de traspasar el límite penal. Es simplemente un intento de blanqueo, y blanqueo además utilizando fórmulas de caridad con la cual la mayor parte de nosotros debiera fidelizar. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio de ese intento, el relato carece de ciertos detalles de contexto que, puesto el tribunal de cara a tener que valorarlos, disminuyen sustantivamente la credibilidad del mismo relato. Por ejemplo, la acusada no es capaz de explicar ni las peticiones hechas a otras empresas, ni la forma a través de la cual estas peticiones se materializaban, por ejemplo, si se hacía por correos electrónicos o de manera personal. No es capaz tampoco de explicar a qué personas se dirigían esas peticiones a otras empresas. No sabe además explicar si esas otras empresas accedían o no. No es capaz tampoco de explicar en qué consistían esos aportes de las otras empresas. No es capaz de explicar tampoco cómo se hacían llegar esos aportes. Asimismo, la declaración no se refiere a eventos específicos. Termina siendo, su señoría, para utilizar las expresiones de estos criterios de la psicología del testimonio, detalles oportunistas a favor de la acusada, que muy poco o nada dicen respecto de la acusación, pero solo buscan beneficiar su posición. El destino de los beneficios económicos obtenidos con el cohecho, obtenidos con cualquier delito de cohecho, teniendo en cuenta que el delito se consuma con la sola solicitación por parte del funcionario público, es un hecho absolutamente irrelevante. Si es para financiar las investigaciones de la vacuna contra el COVID, si es para pagar un tratamiento de cáncer, si es para comprar licor, si es para comprar droga, si es para comprar dulces, si es para pagar pendones, si es para pagar campañas políticas, son hechos que resultan absolutamente irrelevantes, salvo que lo que se pretenda justificar es un estado de necesidad. Y no ha sido reclamado ni por la defensa del acusado Orpiz, ni por la defensa de la acusada Isasi. Y por lo tanto, resultan ser simplemente detalles oportunistas a favor de la instalación de un discurso que lo único que pretende es justificar una neutralidad penal de la cual las conductas desplegadas por la acusada carecen. En esta versión de la acusada Isasi no se presenta corroboración periférica ninguna. No tenemos peticiones de aportes millonarios a ninguna otra empresa que no sea Corpesca Sociedad Anónima en la persona de Francisco Mujica. No tenemos, no se cuenta con ello en este juicio. No puede ser reclamado. Desde ya, su señoría, sostenemos que no es posible tomar como elementos de pretendida corroboración parte o toda de la prueba documental presentada por parte de la defensa. Veamos algunos de estos elementos.
prueba documental número 22 de la defensa, presentada el 15 de abril del año 2019. Boletín ISASI informa. ¿Qué prueba un documento autogenerado por la misma acusada, que solo contiene un conjunto de supuestos recortes de prensa, sin fecha, sin autor, sin lugar, que simplemente hablan de supuestas noticias publicadas en algún momento y en alguna parte? Documento 24 de la defensa, incorporado el 17 de abril del año 2019. Una solicitud de dulces de 12 de diciembre del 2011, formulada por una presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, sector norte de Iquique, Villa Dínamo, doña Alicia Naranjo. ¿Dice algo el documento acerca de el origen de los fondos con que se habría financiado? Cabría preguntarnos, su señoría, ¿cuántos dulces es posible adquirir con 40 millones de pesos, que es la petición, es la solicitud de beneficio económico que formula ISASI Barbieri a Mujica Ortúzar, celebrando un acto funcionarial propio de su cargo, el gol a la no licitación? Celebrando un acto funcionarial, acto seguido y por escrito, solicita 40 millones de pesos. Creo que cualquiera, su señoría, y aquí hago un llamado a las máximas de la experiencia, cualquiera que haya organizado algún cumpleaños infantil sabe perfectamente que con 40 millones de pesos, su señoría, se pueden comprar muchos dulces y habrá que reservar una parte probablemente para tratar odontológicamente después a los destinatarios de tanta super. Documento 36 de la defensa, también incorporado el 17 de abril del 2019. Es otra solicitud de dulces nuevamente, ahora del 4 de diciembre del 2012, de la misma señora Alicia Naranjo. Estos dos documentos, documento 24 y documento 36. El 24, decíamos, es una hoja manuscrita donde dice si la puede apoyar con dulces para nuestros niñas y niños. Documento 36 pide, su señoría, 80 bolsitas de dulce. 80 bolsitas de dulce, 40 millones de pesos. De ese nivel de incoherencia, de ese nivel de pretensión estamos hablando. 40 millones de pesos, 80 bolsitas de dulce. Y la ausencia de trascendencia desde el punto de vista de la tesis de la defensa, trascendencia desde el punto de vista de la coherencia de un relato respecto de estos documentos, no se mueve ni un ápice con la declaración que escuchamos en este tribunal el 28 de febrero del presente año, cuando la defensa sienta en el estrado a la señora Alicia Naranjo. La señora Naranjo reconoce las solicitudes formuladas en su momento a quien era su diputada, la acusada Marta Isasi. Sin embargo, la señora Naranjo no sabe de dónde proviene el financiamiento de las 80 bolsitas de dulce para los niñas y niños de su población, ni tampoco sabe cuánto es el valor involucrado en esa petición. Es más, en una declaración que podemos calificar, su señoría,
a lo menos de peculiar, por lo poco frecuente que resultan ser declaraciones de estas características, indica la testigo que estando dentro de las oficinas de Marta Isasi, y mientras estaba sola en las oficinas de Marta Isasi, no había nadie más en las oficinas de Marta Isasi, hizo, y esta es la expresión que utilizó la testigo, apreciaciones ópticas. Ella no vio, ella hizo apreciaciones ópticas. No observó, no leyó, hizo apreciaciones ópticas, que le permitieron entonces apreciar un presupuesto de la empresa Lineal y un presupuesto de Comercial Cáceres. Sin embargo, de haber podido observar aquello, haber podido realizar una apreciación óptica de esos instrumentos que se encontraban, digamos, disponibles para poder realizar ese ejercicio casi estético, en lo que interesa a este juicio, la testigo no sabe de dónde proviene el financiamiento. Y tampoco sabe si esas precisas solicitudes realizadas por ella se materializaron o no. Es decir, la testigo hace peticiones para algo que aparentemente se encuentra dentro del ámbito de su competencia como presidenta de una junta de vecinos, pero no sabe si su diputada accede o no accede a esas solicitudes. Sin embargo, sí puede venir varios años después a ilustrar al tribunal acerca de sus apreciaciones ópticas. Estos documentos, su señoría, ¿qué dicen en definitiva? Nada. Estos documentos no dicen nada. Y la declaración de la señora Naranjo tiene solo un propósito ganancial, en lo cual, y al menos en eso, y quizás solo en eso, es armónica en cuanto a su finalidad ganancial con la declaración de la acusada Isasi. Vamos ahora al nexo entre la acusada Marta Isasi y Corpesca. Señoría, ¿cómo vamos a cambiar de punto? No sé si hacemos acá el receso. Vamos a seguir hasta las 2. Son las 10:29, entonces estaríamos, como cambiamos entonces de rubro, vamos a hacer el receso que se anunciara al inicio de estas audiencias hasta las 11 de la mañana. Muchas gracias, señoría.